Hola, buenos días a todos. El tema o el asunto de la grabación que estamos a punto de iniciar es la oración compuesta. En esta grabación repasaremos los conceptos esenciales de la oración compuesta y en concreto nos vamos a referir a los tres tipos de oración compuesta que existen según la gramática tradicional, aunque a continuación matizaremos muy en profundidad esta clasificación. La grabación es, por tanto, un repaso de aspectos que ya se han visto, pero que conviene tener en mente de una manera sintética. Bien, empecemos. Según la gramática tradicional, la oración compuesta, es decir, aquella formada por más de dos verbos, se puede clasificar en tres grupos. Oraciones con una subordinada sustantiva, oraciones con una subordinada adjetiva y finalmente oraciones con una subordinada adverbial. Veremos cómo los lingüistas actualmente, en su inmensa mayoría, han rechazado esta clasificación y se decantan por otras. ¿Y por qué nueva clasificación se decantan? Pues el problema se ha simplificado, pero al mismo tiempo se ha hecho más complejo. ¿Por qué se ha simplificado? Se ha simplificado porque en lugar de tres tipos de oraciones subordinadas, actualmente solo se contemplan dos tipos. Por un lado, las oraciones sustantivas y por otro lado, las oraciones de relativo, que son todas aquellas introducidas por una partícula relativa. Por ejemplo, que, cuando tiene antecedente, quién, el qué, cuyo, dónde, cómo, cuándo, etc. En un caso son pronombres relativos y en otros casos son adverbios relativos. Bien, veamos en primer lugar qué se entiende por oración subordinada. La oración subordinada es aquella que depende de otra palabra, es aquella que depende de un núcleo. Normalmente esa otra palabra es un verbo, pero no siempre. Una oración puede estar subordinada a un nombre, a un adjetivo o a un adverbio. Por ejemplo, antes de que te vayas es una oración subordinada que no depende de un verbo, sino de un adverbio, antes. Y habría muchos otros ejemplos que iremos viendo al hilo de esta grabación. Es, por lo tanto, una oración que depende de un núcleo. Este núcleo puede ser un verbo, por ejemplo, dijo que vendría. En dijo que vendría es una oración que está subordinada al verbo dijo. Pero también puede depender de otro tipo de palabra. Por ejemplo, el niño que vino ayer. Que vino ayer es la oración subordinada y está subordinada al nombre niño. En este caso es un nombre y no un verbo. Bien, según la gramática tradicional, como acabamos de ver, las subordinadas se clasifican en tres tipos. Sustantivas, por ejemplo, le pidió que estudiara. En este caso, que estudiara es una oración subordinada que puede ser reemplazada por un nombre. Le pidió que estudiara, le pidió un libro. Por otro lado, las subordinadas adjetivas, también llamadas de relativo. Todo esto según la gramática tradicional. Un ejemplo de subordinada adjetiva podría ser el niño que vino, y en este caso que vino equivale a un adjetivo, el niño rubio. Y sucede otro tanto con las oraciones de participio, que también equivalen a una subordinada adjetiva. Vamos a poner un ejemplo donde aparezca una oración de participio, por tanto el verbo estará en participio, no estará conjugado, y que funciona como una adjetiva. Las tumbas descubiertas por los arqueólogos. En este caso, en las tumbas descubiertas por los arqueólogos tiene como núcleo un participio, descubiertas. Y ese participio tiene los complementos que tendría en tanto que verbo, por los arqueólogos. En este caso, por los arqueólogos funcionaría como un complemento agente. Es un verbo que, aunque esté en participio, tiene todos sus complementos, o puede tener todos sus complementos. Bien, finalmente, el tercer grupo de las subordinadas está formado por las adverbiales. Pondremos un ejemplo y comprobaremos cómo, en este caso, la subordinada equivale a un adverbio. Comió donde te dije, la subordinada sería donde te dije, y equivale a allí. Comió allí. Y a las adverbiales se pueden asimilar las oraciones de gerundio. Igual que con las adjetivas podíamos incluir las oraciones de participio, en las adverbiales se pueden incluir las oraciones de gerundio. Pondremos un ejemplo. Llegarás tomando este atajo. Tomando este atajo es una subordinada adverbial, que tiene como núcleo un gerundio. Tomando. Bien, esta clasificación ha sido puesta en duda en los últimos años por la mayoría de los lingüistas, que, como he dicho antes, consideran que en realidad solo existen dos grupos, las subordinadas sustantivas y las subordinadas de relativo, encabezadas por un relativo, que puede ser pronombre o adverbio, y que pueden ejercer múltiples funciones.
de complemento circunstancial, de sujeto, de complemento del nombre, etc. Lo único que se le pide a una subordinada de relativo es que esté encabezada por un relativo, un pronombre, por ejemplo, qué, cuál, quién, o bien un adverbio, cómo, dónde, cuándo. Pasemos a hablar del verbo subordinado, el verbo que forma parte de la oración subordinada. Este verbo puede estar en forma personal. En la inmensa mayoría de las oraciones que el estudiante conoce, el verbo de la subordinada está en forma personal. Por ejemplo, me dijo que vendría. Que vendría es la oración subordinada, y su verbo vendría está en forma personal, en este caso en tercera persona. Otro ejemplo. No sé con quién viajó. En esta oración la subordinada es con quién viajó, y su verbo, viajó, también está en forma personal, también en tercera persona. Pero además, el verbo subordinado puede estar en forma no personal, puede estar en infinitivo, en participio y en gerundio. Pondremos un ejemplo de cada uno. Subordinada de infinitivo. Le sugirió ir a comprar. En este caso la subordinada es ir a comprar y como vemos su verbo principal es el verbo ir, está en infinitivo. Ahora pondremos un ejemplo de una subordinada de gerundio. Entró cantando. Cantando es un verbo en forma de gerundio que constituye una oración subordinada. Y finalmente un ejemplo de una oración subordinada con verbo en participio. Nos gustó la edición publicada por la editorial en Barcelona 2 años después. Si nos damos cuenta, en esta oración, nos gustó la edición publicada por la editorial en Barcelona 2 años después, la subordinada es publicada por la editorial en Barcelona 2 años después. Y aunque el verbo está en participio, tiene todos los complementos que tendría si el verbo estuviera conjugado. Publicada por la editorial, complemento agente, publicada en Barcelona, complemento circunstancial de lugar, y publicada 2 años después, complemento circunstancial de tiempo. Aunque esté en participio, se comporta como un verbo en todos los sentidos. Bien, después de haber examinado los tipos de verbos que pueden aparecer en la subordinada, hablaremos del elemento de unión, del elemento que une la oración principal a la oración subordinada, también llamado nexo. Bien, este elemento de unión, este nexo, puede ser una conjunción. Por ejemplo, en las subordinadas sustantivas casi siempre es una conjunción. Dijo que vendría. En este caso, la subordinada es que vendría y la partícula que es una conjunción. Otro ejemplo. No sé si vendrá. La subordinada sería si vendrá y la partícula si es otra conjunción. No quedaban billetes, así que no pudo viajar. En esta oración, la subordinada sería así que no pudo viajar. Y nos encontramos con una locución conjuntiva, es decir, con un grupo de palabras que equivalen a una sola palabra, que en el ejemplo que hemos puesto sería así que. Bien, por tanto, el elemento nexo puede ser una conjunción, pero puede ser también más cosas. Puede ser un pronombre, puede ser un adverbio, o puede ser un determinante y en los tres casos, pronombre, adverbio, determinante, este nexo ejercerá una función dentro de la subordinada. Tendrá una función sintáctica dentro de la subordinada. Pondremos 3 ejemplos. No sé quién llamó. En no sé quién llamó, la oración principal es no sé y la oración subordinada es quién llamó. En quién llamó aparece en primer lugar un pronombre interrogativo, quién, un pronombre tónico, que funciona como elemento de conexión entre la principal y la subordinada o como nexo. Pero además, al ser un pronombre, ejerce una función sintáctica dentro de la subordinada. ¿Quién llamó? Él llamó. Por tanto, quién, igual que él, es el sujeto de llamó. Otro ejemplo. No imaginas cómo me siento. En la oración, no imaginas cómo me siento, la subordinada es cómo me siento. En este caso, el elemento o nexo de unión es cómo, como interrogativo, que es un adverbio. Y este adverbio, en tanto que adverbio, ejerce una función sintáctica dentro de la subordinada. ¿Cómo me siento? Podríamos responder me siento así, me siento de tal manera. Por lo tanto, cómo es un complemento circunstancial de modo. Tercer ejemplo. La gente que me acompaña. Que me acompaña es una subordinada que complementa al nombre gente. La gente que me acompaña. La partícula que es un pronombre. Y este pronombre, que se puede intercambiar por su antecedente, la gente es lo mismo que el que, la gente que me acompaña, la gente la cual me acompaña.
Este que funciona dentro de la subordinada como sujeto. Que me acompaña es lo mismo que decir la gente me acompaña. Bien, hay un tercer grupo de oraciones que no tienen como nexo ni una conjunción, ni un pronombre, ni un adverbio, ni un determinante. Sencillamente no tienen nexo. Esto sucede cuando el verbo de la subordinada está en forma no personal, cuando el verbo no está conjugado, sino que está en infinitivo, en gerundio o en participio. En estos casos no es necesario el nexo. Ejemplo de subordinada de infinitivo, por tanto sin nexo. Espero volver, donde volver es la subordinada. Otro ejemplo, en este caso de gerundio. Llegó corriendo, donde corriendo es la subordinada y como vemos no es necesario un nexo. Tercer y último ejemplo, en este caso con una subordinada de participio. Los libros aparecidos durante este año. Aparecidos durante este año es la subordinada y tampoco aparece ningún nexo. Hemos visto, por tanto, que suele aparecer un nexo de unión entre la principal y la subordinada, una conjunción, un pronombre, un adverbio o un determinante, pero si el verbo no está en forma personal, es decir, si está en infinitivo, gerundio o participio, no aparece nexo. Empecemos en primer lugar por las oraciones subordinadas sustantivas. Estas oraciones casi siempre equivalen a un nombre. Casi siempre se pueden reemplazar por un nombre, y de ahí que se las considere sustantivas. Un ejemplo correcto, un ejemplo muy fácil de entender sería la siguiente frase. Deseaban que llegase. Que llegase es una subordinada sustantiva porque la puedo reemplazar por el nombre llegada. Deseaban su llegada. Son por tanto intercambiables. Bien, casi siempre por tanto equivalen a un nombre, y siempre, en todos los casos, una subordinada sustantiva se puede reemplazar por un pronombre. Si partimos del ejemplo anterior, lo comprobaremos. Deseaban que llegase equivale a decir lo deseaban. Como vemos, hemos reemplazado la subordinada que llegase por el pronombre lo. Y esto se puede hacer en todos los casos. Bien, las subordinadas sustantivas además pueden llevar distintos elementos de unión, distintos nexos entre la principal y la subordinada. El más frecuente es la partícula que es una conjunción, pero no es el único. Vamos a poner varios ejemplos y comprobaremos en cada caso qué elemento de unión, qué nexo, qué conector se ha empleado. Dijo que vendría. En este caso el elemento de unión es la partícula que, la conjunción que. Me preguntó si iría al cine. En la frase si iría al cine, la conjunción es la partícula sí. Me sorprendió cómo vivía. Démonos cuenta de que en este caso, cómo vivía es intercambiable por un nombre y por un pronombre, por tanto es sustantiva. Me sorprendió esto, me sorprendió su forma de vida. Pero la partícula, el elemento, la palabra que une la principal con la subordinada, en me sorprendió cómo vivía, no es una conjunción, sino que es un adverbio relativo, un adverbio interrogativo. Último ejemplo. Le sorprendió quién había ganado la carrera. Quién había ganado la carrera es la subordinada sustantiva, puesto que se puede reemplazar por un nombre o pronombre. Esto le sorprendió su victoria. Pero la partícula quién es de nuevo una partícula que no es ni conjunción, ni como en el ejemplo anterior adverbio, sino que se trata de un pronombre. Un pronombre tónico, un pronombre interrogativo. Bien, en algunos casos las subordinadas sustantivas pueden no llevar nexo. Esto sucede con las subordinadas sustantivas de infinitivo. Un ejemplo válido sería espero llegar a tiempo. En este ejemplo, espero llegar a tiempo, la subordinada sustantiva es llegar a tiempo. Y como podemos comprobar, el verbo está en infinitivo y por tanto no hay elemento de unión. Las subordinadas sustantivas pueden ejercer todas las funciones propias de un sintagma nominal. Pueden ejercer de sujeto. Un ejemplo sería conviene que llueva. Que llueva es el sujeto. Pueden ejercer de complemento directo. Espero llegar a tiempo. Llegar a tiempo es el complemento directo de espero. Y también pueden ejercer de atributo. Amar es compartir. En esta oración encontramos dos subordinadas de infinitivo, amar y compartir, la segunda de las cuales ejerce de atributo. Las subordinadas sustantivas, además, pueden estar incluidas dentro de un sintagma preposicional. Es lo que se conoce como una oración término de preposición. Bien, pueden estar incluidas dentro de un sintagma preposicional. Y en este caso pueden ejercer cualquier función que ejercería un sintagma preposicional. Por ejemplo, pueden hacer de complemento del nombre. El deseo de llegar a la meta. De llegar a la meta
incluye en su interior una subordinada sustantiva, llegar a la meta. Y el conjunto de llegar a la meta es el complemento del nombre deseo. El deseo de llegar a la meta. O, por ejemplo, el hecho de que siempre proteste. Es un ejemplo muy similar al anterior, donde el sintagma de que siempre proteste incluye dentro una subordinada sustantiva, que siempre proteste, que complementa al nombre hecho. También puede funcionar como complemento del adjetivo. Estaba ansioso de regresar a casa. De regresar a casa incluye una subordinada sustantiva de infinitivo, regresar a casa, y complementa al adjetivo ansioso. Por tanto, es un ejemplo de una sustantiva dentro de un sintagma preposicional que hace de complemento del adjetivo. También puede hacer de complemento del adverbio. Antes es un adverbio y lo puedo complementar con un sintagma preposicional que incluya dentro una sustantiva. Antes de que llueva. Y finalmente, puede funcionar como complemento de régimen. Me alegro de que hayan ganado. El verbo alegrarse exige un complemento con preposición obligatoria que no puedo suprimir. Me alegro de eso. Y dentro de ese complemento de régimen se incluye una subordinada sustantiva. Me alegro de que hayan ganado.